Bueno, hola chicos, vamos a seguir con el tema 12 de análisis financiero de la empresa y con el epígrafe 4 de desequilibrios patrimoniales, pero antes os tengo que decir que estos ejercicios, para hacer estos ejercicios, tenéis dos ejercicios resueltos en la página 230 y 231 que os los tenéis que leer, ¿de acuerdo? No podemos hacer los ejercicios en clase, entonces tenéis que leer el ejemplo porque así se hacen estos ejercicios, ¿vale? Con estas partes, analizando primero la liquidez, el fondo de maniobra, el equilibrio a corto plazo y luego pasamos más a la solvencia de largo plazo, la capacidad de pago a largo plazo, ¿vale? Es decir, miramos la garantía de la empresa frente a los acreedores, por eso se llama garantía, y el nivel de endeudamiento que tiene. También analizamos su autonomía financiera, ¿vale? Por último, en las conclusiones y recomendaciones, primero hacemos unas conclusiones de si su situación financiera es buena o es mala, ¿vale? Tanto a corto como a largo. Recordad que no analizamos ratio por ratio, sino que vamos analizando ratio por ratio, pero la explicación del análisis financiero se hace global, no por cada ratio, ¿vale? Los ratios nos sirven como información para luego hacer un análisis en global. Y por último, dependiendo de cómo esté su situación financiera, hacemos unas recomendaciones, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, me lo decís y os hago algún ejemplo con, igual que esto que tenéis aquí, pero os lo cuento yo, ¿de acuerdo? Me lo decís. Venga, vamos con el epígrafe 4 a ver las posibles situaciones de desequilibrios financieros, de desequilibrios patrimoniales, ¿vale? Situaciones de desequilibrio. Desequilibrios financieros. Bueno, venga, la primera situación que tenéis es una situación de equilibrio total. La situación de equilibrio, pues, es en la cual la empresa tiene aquí el activo no corriente y el activo corriente y no tiene deudas. Todo esto es patrimonio neto. ¿Por qué se llama una situación de equilibrio? Porque nunca va a entrar en quiebra, no tiene deudas que pagar. Entonces, si no tiene deudas que pagar, nunca va a tener problemas de pago de deudas, ¿vale? Es una situación, un poco irreal, porque una empresa que no tiene ninguna deuda, ni siquiera con los proveedores, que les deba dinero, una materia prima que haya comprado, una mercancía, ¿vale? Es una situación irreal, pero bueno, se llamaría de equilibrio total, una situación de equilibrio. Por supuesto, aquí la liquidez es total, la solvencia es total, no hay ningún problema financiero, ¿de acuerdo? Os iba a explicar lo del apalancamiento financiero, pero bueno, lo vamos a ver en otro tema, en el tema siguiente. Venga. Una segunda situación sería una situación de estabilidad financiera, que es una situación muy deseable. Esta sería como, la situación perfecta. Una situación con nuestro activo corriente, activo no corriente y con nuestro pasivo corriente aquí, más pequeñito. Una situación en la que, como veis, tenemos un fondo de maniobra. ¿Vale? Esta diferencia entre el pasivo corriente y el activo corriente sería un fondo de maniobra. Y siempre que tenemos fondo de maniobra, nuestra situación de liquidez, la posibilidad de hacer frente a los pagos a corto plazo está más o menos garantizada, ¿vale? O respaldada por ese fondo de maniobra que tenemos, ¿vale? Esta parte sería el patrimonio neto más el pasivo no corriente, ¿vale? En este caso, no tenemos en cuenta qué proporción ocupan las deudas, sino simplemente si podemos hacer frente a las deudas a corto plazo, ¿vale? Hablamos de estabilidad financiera. Otra posible situación, que ya no es tan deseable, es una situación de desequilibrio financiero, es una inestabilidad financiera en el corto plazo, ¿vale? Hablamos de desequilibrio financiero en el corto plazo, una situación en la que tenemos un activo corriente, un activo no corriente y nuestras deudas a corto plazo superan a nuestros activos a corto plazo, ¿vale? Nuestro pasivo corriente supera a nuestras deudas a nuestros activos a corto plazo. Tendríamos aquí esta parte de deudas a corto plazo que no podemos hacer frente con el dinero que tenemos en el corto plazo, ¿vale? Se trataría de un fondo de maniobra
negativo, que llamamos. Y fijaos, solo tenemos estos bienes a corto plazo para hacer frente a todas estas deudas a corto plazo. Por eso aquí hablamos de un desequilibrio financiero en el corto plazo. Podríamos tener problemas de liquidez. Problemas de liquidez, problemas para hacer frente a nuestros pagos en el corto plazo, ¿de acuerdo? Esto le puede pasar a la empresa a lo mejor en ocasiones, por ejemplo, ahora mismo, en la situación que estamos teniendo, muchas empresas han tenido que cerrar, tienen que seguir haciendo frente a muchos pagos que tenían pendientes, tienen que pagar el alquiler del local, tienen que pagar el recibo de la luz, sin embargo, no están teniendo ingresos. A lo mejor tienen aquí mucha mercadería, pero no la están vendiendo, ¿de acuerdo? Y entonces, si la situación de liquidez, de problemas de liquidez, es una situación momentánea, temporal, de un momento determinado, un problema en una situación concreta, y sabemos que se va a solucionar, pues no hay problema. El problema es cuando esta situación de liquidez se mantiene durante mucho tiempo, ¿vale? Y la empresa tiene problemas continuamente para hacer frente a los pagos a corto plazo. Entonces, si este problema de liquidez se mantiene y vemos que no puede hacer frente a estas deudas y realmente deja pagos sin hacer, por ejemplo, deja de pagar al casero, deja de pagar a los proveedores, entonces podría darse la situación de concurso de acreedores, que ahora en un momento os explico lo que es, ¿vale? Habría que la empresa se lo podría solicitar al juez, la propia empresa, o bien a lo mejor en vez de la propia empresa, que sería el concurso voluntario, uno de los acreedores de esta empresa, por ejemplo un proveedor que no cobre, que vea que no le están pagando, o el casero, el del local que no cobra, puede solicitar él que a la empresa se la declare en concurso de acreedores, ¿vale? Concurso de acreedores, para que os hagáis una idea, es lo que antes se llamaba suspensión de pagos. La suspensión de pagos no es más que declarar a la empresa en suspensión de pagos, en concurso de acreedores, es decir, esta empresa por el momento no puede hacer frente a sus pagos a corto plazo, con lo cual los vamos a dejar en suspenso durante un tiempo para ver si se recupera, ¿vale? Y la última situación que tenemos, por supuesto, sería la situación más pésima, la peor, la que ninguna empresa desea tener, que es la situación de quiebra. Decimos la situación de quiebra técnica, puesto que si la empresa está funcionando todavía no ha quebrado. Se dice quebrar ya cuando se cierra, se liquida y se paga a los acreedores a los que se pueda y hasta donde llegue el dinero, ¿vale? Mientras la situación de la empresa no cierre, se dice quiebra técnica. Aquí tenemos todo el activo, da igual que sea corriente que no corriente, y todo el pasivo. Tenemos todo deudas, no tenemos fondos propios, no tenemos patrimonio.